Por otro lado, en la catástrofe, el terremoto, con centenares de víctimas y además con una cuestionada actuación del gobierno, no solamente en la acción de emergencia, protección civil de las primeras horas del desastre, sino también por las irregularidades que se pudieron haber incurrido a lo largo del proceso de construcción y la permisología de muchos de estos edificios. Y un tercer punto, que es la polarización política en Turquía. Erdogan, a lo largo de estas 12 décadas en el poder, se ha constituido y se ha mostrado siempre como el hombre necesario de Turquía. Para muchos analistas políticos, incluso lo decía esta mañana el editor en jefe de la revista The Economist, Turquía se enfrentaba a una posibilidad de restaurar lo que para Occidente significaría una democracia en pleno derecho, ya que hay una gran preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho, con la gran influencia que tiene el presidencialismo de Erdogan en el Tribunal Supremo de Justicia, y esto había llevado a una gran coalición de oposición que apenas está dividida por 2 o 3 puntos. Sin embargo, en esta segunda vuelta, lejos de confirmarse o de revertirse una mayoría de Erdogan, pues hemos visto que se ha apoyado en los ultranacionalistas, que habían quedado como tercera fuerza en la primera vuelta electoral, para conseguir reafirmar un nuevo mandato al frente de Turquía como jefe de gobierno, como jefe de Estado, que además ha aumentado muchísimo su influencia y un presidencialismo que se ha acervado realmente bajo la figura de Erdogan. Dylan, con la guerra en Ucrania vimos cómo Turquía ha jugado un papel fundamental como actor geopolítico. En este sentido, con esta victoria de Erdogan, ¿qué podemos esperar con respecto a la postura de Turquía, también como miembro de la OTAN, que además bloquea la entrada de Suecia a la Alianza Atlántica? Así es. Turquía, por su posición natural geográfica, pues cumple la función de un estado bisagra. Es ese puente de interculturalidad entre Occidente y Oriente. Por un lado, pertenece a la Organización del Tratado Atlántico Norte, tiene una coalición con los aliados de la OTAN y ha tenido una importancia significativa en materia militar y política en la Alianza del Atlántico Norte, aunque claro, has mencionado muy bien el tema de Finlandia y Suecia, que habían sido solicitadas en la cumbre de Madrid del 2022 su adhesión a la organización, y que hasta este momento pues el veto a Estocolmo sigue vigente por preocupación con los refugiados y algunos líderes del partido del Kurdistán que siguen presos, que siguen estando salvaguardados en Suecia y que piden su extradición Erdogan. Ahora bien, tienen una capacidad de interlocución altísima con Moscú. De hecho, el mecanismo del Mar Negro, que en este momento es el que ha permitido desde el verano del año pasado, apenas unos 4 meses después del inicio de la guerra en Ucrania, salvaguardar el suministro de cereales y otros bienes esenciales que estaban producidos en Turquía, y justamente tras la mediación de Erdogan se logró un acuerdo para que estos cereales pudiesen ser exportados a lo largo del mundo. Y en varias oportunidades, incluido en el foro de Antalya del año pasado, Turquía se perfila como un negociador entre Moscú y Kiev. Ahora bien, vemos ahorita la intersección de nuevos actores, como el caso de China, que llevan adelante una iniciativa global de paz en la cual Turquía podría tener un papel determinante. Ahora bien, quizás la mayor preocupación respecto a la reelección de Erdogan no sean mayores cambios significativos en su política exterior. Probablemente se preserven varias de las doctrinas de Ankara, sino a una agenda doméstica, sobre todo en materia de derechos humanos y de Estado de Derecho, que están en un profundo cuestionamiento y que podrían dificultar las relaciones de Erdogan incluso con la Unión Europea. Dylan, hablando justamente de Europa, otro país que vivió una jornada electoral importante este domingo fue España, donde el PSOE realmente vivió una debacle política que llevó a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones al próximo 23 de julio. También, por otro lado, se comprobó que Vox es el partido que más crece en España, el Partido Popular, digamos, el triunfador en estas elecciones, y Podemos desaparece prácticamente de la escena política. ¿Qué lectura le das tú a estas elecciones y qué puede pasar de cara a las presidenciales de julio? Sí, el caso español es interesante porque se enmarca en un viraje a la derecha que podemos visorar en toda Europa. Lo vivimos hace apenas unos meses con la victoria de la coalición liderada por Giorgia Meloni en el caso de Italia, con sus aliados de Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Lo acabamos de vivir hace una semana con la victoria de la derecha, del Partido Nueva Democracia en Grecia, reafirmando también un apoyo de los ultranacionalistas. Y hoy en España, el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, actual jefe de gobierno, lleva su mayor derrota de los últimos 20 años. Esto tiene 2 consecuencias inminentes. Por un lado, el fortalecimiento de la figura del Partido Popular, liderado por el señor Feijóo, y además el reafirmando liderazgos regionales como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que ha ganado no solamente el PP el ayuntamiento, sino la Comunidad de Madrid,
hay algunas ciudades que han sido realmente, y comunidades autonómicas, que han sido sorpresivas, como el caso de Sevilla, el caso de las Islas Baleares o el caso de Castilla y León, donde el Partido Popular ha ganado un terreno superando, triplicando en muchos casos sus votos respecto a la legislatura pasada, y también el fortalecimiento de Vox. La ultraderecha y los ultranacionalistas españoles, que habían liderado de hecho una moción de censura hace apenas 3 meses contra Pedro Sánchez, tienen ahorita la capacidad de negociar con el Partido Popular para formar no solamente coalición en las comunidades autónomas, sino también una posible nueva coalición de gobierno en el mes de julio. En este caso también quisiera resaltar el carácter democrático, la actitud democrática del presidente Pedro Sánchez, quien ha leído la voluntad de los españoles de cambiar el rumbo político de España, adelantando en más de 5 meses las elecciones generales y dando así una claridad en la perspectiva y el horizonte político español de cara también a la presidencia rotativa de la Unión Europea. De hecho, en el mes de noviembre, en una audiencia con la ministra de Justicia en España, conversábamos sobre la agenda de España para la nueva presidencia rotativa de la Unión Europea, y hay toda una agenda que tiene un marcado carácter del Partido Socialista. Podríamos ver algunas variaciones respecto a una posible nueva coalición liderada por el PP, donde ahorita se disputan también los liderazgos tanto de Ayuso como de Feijóo.